Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación al CONIC. Y bueno, quien les habla es Pedro Rao. Voy a hablarles sobre el tema de la infraestructura natural y algunas consideraciones hidrológicas en la temática de regulación hídrica. Bien, eh, lo que voy a hablar aquí es una mezcla de temas civiles y también ambientales. Finalmente, la ingeniería civil es una carrera tan amplia que cubre estas dos especialidades y sobre todo cuando hablamos del agua, cuando hablamos de la hidrología. En la fotografía ustedes están viendo un canal que seguramente algunos han escuchado tal vez, es la comunidad San Pedro de Casta, en la cuenca de Santa Eulalia, acá en la cuenca del Rima. Está a 5 horas de Lima, más o menos 4 horas. Y están viendo ustedes un canal, ¿no? Este canal está en una pendiente bien elevada y tiene un nombre muy especial, ¿no? Se le denomina Amuna. Pareciera que es todo artesanal, ¿no? No está con tanto mantenimiento y todo, pero créeme que este trazo y este canal finalmente tiene alrededor de 500 años a 1000 años. Ya es como el Capañán, el camino Inca. También hay una infraestructura que se encarga de recolectar el agua y que finalmente no abastece a ningún lado. O sea, no hay ningún usuario final. Este canal recopila o recolecta las aguas de la quebrada, de la ladera, pero no abastece a nada. Pero la función de esto obviamente es la infiltración, porque la muna viene de una palabra quechua que se llama, ¿no?, el mamanteo o canal amunador. Es decir, lo único que se quiere aquí es que el canal se llene de agua e infiltre, se tome su tiempo y esa infiltración llegue hacia el río que está muy abajo. La carretera aquí está a la mano izquierda, más o menos está media hora a una hora de caminata. O sea, vean la distancia. Ahora, ¿para qué queremos que infiltre? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que se hicieron ya hace 1000 años, por la cual está este trazo. Y también son las preguntas que nos hacemos hasta el día de hoy. Nosotros requerimos agua en la época seca. Vivimos en una zona árida, en una zona semiárida, que finalmente nos afecta. Sobre todo porque el 50% de los peruanos vivimos en desiertos, vivimos en la vertiente del Pacífico. Y muy pocas personas viven en la selva, ¿no?, en las zonas donde hay mucha lluvia. Así que estos sistemas fueron diseñados con esos motivos. Eh, Captar, filtrar agua, hacerlo retrasar, demorar para que salga después en la época seca. La infiltración saldrá abajo por manantiales y finalmente al río, ¿no? La población obviamente vive cerca a los valles, muy abajo. Bueno, este es un proyecto que realizamos con Aquafondo. Les voy a ir mostrando también algunas pautas y avances de lo que hemos hecho o lo que venimos haciendo también con otros proyectos en la temática. Bien. Eh, Tenemos aquí tres preguntas que voy a contestar en esta presentación. Uno, ¿qué es la infraestructura natural? Que es la ponencia de hoy. ¿Y cuál es su rol dentro del ciclo del agua? La segunda pregunta es que si realmente hay un beneficio hídrico, es decir, han visto ese canal, ¿no?, que está refaccionado, le dan el mantenimiento a la comunidad año a año y por eso sigue funcionando. Pero realmente hay un beneficio hídrico. No solamente te hablo del canal, te hablo de muchas otras obras que se hacen desde hace muchas décadas en Perú. Mucho impulso político también de parte de estos proyectos. Te hablo de Sierra Verde, Sierra Azul, eh, que finalmente van a poder acelerar estos proyectos, ¿no?, que pareciera que son pues no tan de infraestructura gris o ingeniería civil, pero tienen mucho de proyecto, de expedientes y una base técnica que incluso hasta ahora se sigue trabajando. Algunas recomendaciones en base a casos concretos, que es lo que voy a presentar, lo que se viene haciendo en nuestro laboratorio, en el CITA de UTEC. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué es la infraestructura natural y cuál es su rol dentro del ciclo del agua? Esta imagen es una imagen típica de lo que generalmente la mayoría de nosotros hemos realizado, hacemos o finalmente nos han enseñado en la universidad. Tienes aquí una cuenca hidrográfica, tienes el cuerpo de agua, tienes la tubería, tienes un aprovechamiento energético, sigue el agua entubada, tienes después
del tratamiento, la potabilización del agua, del abastecimiento del agua. Llegas a la ciudad, tienes un control de inundaciones y como ves es una modificación pues bien fuerte, ¿no?, del ecosistema. Entonces, a esto nosotros denominamos la infraestructura gris. Vamos a avanzar, parece que está un poco lento. Ok. Entonces, la infraestructura gris está basado en el enfoque ingenieril clásico, ¿no? Presas, reservorios, tuberías, canales, plantas de tratamiento, defensas ribereñas, defensas costeras. Eh, Esto de aquí es bueno, es a largo plazo, por ahí tal vez podría tener ciertos problemas, pero a corto plazo es bien práctico, ¿no? Yo hago una presa y listo, tengo el agua para una vez que empiece a funcionar la presa, o sea, para el siguiente época seca, de hecho que voy a tener agua. Lo entubo y ya tengo la conducción del agua, va a llegar a mi casa, va a llegar a mi empresa, a mi localidad, etc. La defensa ribereña me va a proteger de la siguiente avenida, ¿no? Eso es claro, lo tenemos muy claro, sobre todo los ingenieros, que damos respuestas rápidas. Pero ya desde los años, te hablo de siglos pasados, 1870, fines de 1800, se empezaba a hablar de este término de infraestructura natural, de infraestructura verde. Es decir, no solamente todo lo que se puede construir, sino algo que el ecosistema nos pueda ayudar. Y esto empezó bastante con los proyectos de drenaje pluvial. No sé si alguien de ustedes trabaja en lo que es infraestructura urbana, drenaje de carreteras. El concepto viene de mucho antes, miren, la infraestructura natural. Un parque en una ciudad no solamente es algo pues paisajístico, de relajación, ¿no?, de esparcimiento, sino el parque es una cuenca de retención en un lugar donde llueve. Así que el parque tiene otro coeficiente de escorrentía, con la pendiente, sirve de amortiguación para las avenidas, por ahí tal vez escorrentías de una ciudad de pavimentada y de concreto, amortigua la lluvia. Y si se tenía más parques y más pozas, tal vez se hizo ya todo diseños urbanos con infraestructura verde. Encontraron que finalmente la naturaleza y el ecosistema te podía ofrecer algo más, no solamente el paisajismo. E incluso complementar o en muchos casos reemplazar a muchas partes de este esquema clásico. Bien, seguimos entonces. Tenemos esta combinación perfecta que es lo que se apuesta hoy en día. La combinación de la infraestructura natural y gris. Esto sí viene ya desde hace pocas décadas también. Te hablo ya de los años 80, ¿no? Pero ya te conté, desde hace siglos que se habla de la infraestructura verde para el drenaje pluvial urbano. En este caso es una combinación perfecta, como ves. No solamente se habla de tuberías, presas, construcciones, defensas, sino que se aprovecha la naturaleza, por ejemplo, reforestaciones, estabilidad de taludes. Con esto vas a obtener agua más limpia, un suelo más fértil, control de la calidad del aire, almacenamiento de agua. El ciclo de nutrientes también se respeta en el ecosistema, la recreación, el turismo, sigues aprovechando la energía, provisión de alimentación, porque aquí aparecen nuevas especies que habían antes, por ejemplo, los peces. Sigue las plantas de tratamiento, obviamente. Se aprovecha la recarga de agua subterránea, el abastecimiento de agua. El control de inundaciones ya no es rígido, sino se permite una inundabilidad con una planificación correcta para las especies. Y bueno, el manejo también de las costas. Entonces, es una mezcla pues perfecta, ¿no?, como ves. Y eso es la combinación de la infraestructura natural y gris. Entonces, la infraestructura natural o verde es una red de espacios que conservan valores y funciones, ¿no? Aquí entra incluso la sociedad, la economía, el ambiente, se acerca mucho a lo que es la sostenibilidad. Y nos provee un término muy importante que es los servicios ecosistémicos. El ecosistema te da un servicio que incluso lo puedes monetizar. Entonces, cuando hablas de dinero, de hecho que hay más interés, ¿no?, sobre todo de inversionistas. Es una red de espacios naturales, eh, que es un conjunto de ecosistemas, no solamente a libre albedrío de la naturaleza, sino que nosotros como ingenieros tenemos que recuperarlos o bien conservarlos. A esto es lo que se llama la infraestructura natural. Ya no solamente es algo natural que está por ahí, sino que tiene que intervenirse de todas maneras, de alguna forma. Y bueno, son consideradas como inversiones o actividades. Eh,
tenemos aquí, vamos a continuar, parece que esto está un poco lento. Listo. Tenemos entonces aquí eh, cuál es su rol dentro del ciclo del agua. Aquí en la imagen inferior ves un bofedal, o el bofedal es un humedal, es un pantano de los Andes. Seguramente lo has visto por ahí haciendo algunas obras. Estos quedan en la cuenca de Santa Eulalia. Entonces, estos pantanos pues son las futuras reservas de agua que nos quedan, ¿no? Una vez que los glaciares desaparezcan. Entonces, el manejo adecuado de estos pantanos, la recuperación, la conservación, definitivamente necesitamos conocer algo de ecología, para eso están los expertos, los especialistas, pero el ingeniero civil tiene que conocer el régimen hídrico y cómo finalmente canalizar y sacar el agua de aquí, con una intervención mínima. La foto de la derecha es una zanja de infiltración, que tal vez por ahí has escuchado. Lo que se permite es algo parecido al inicio que mostré, favorecer la infiltración, amortiguar las grandes escorrentías. Por ahí tal vez hay flujos laminares fuertes que podrían convertirse en huaicos, pero desde arriba tú puedes ir captando esas filtraciones. Y en estas zanjas, que tienen una dimensión y todo, es con todo un expediente técnico detrás, aquí esto está en construcción, sirve también para la reforestación por el mismo hecho de la infiltración. Y bueno, también en ciertas partes se mantiene cierta estabilidad con las raíces de las plantas. Entonces, puede ser un sistema natural o una infraestructura natural, ¿no? Sistema natural es algo de la propia naturaleza e infraestructura, pues algo que puedes tú construir. Puede ser esta muna, que lo hicieron hace 1000 años el trazo. Lo hizo el ser humano, lo hicieron los antiguos peruanos, pero se considera actualmente algo natural. La conexión entre atmósfera, hidrosfera, continente, biosfera, esto es todo un sistema que tiene un equilibrio, ¿no? Y que finalmente nos afecta también en el régimen hídrico. Y finalmente el sistema climático y paisaje. Así que cualquier infraestructura natural, tú puedes intervenir para aprovechar los servicios ecosistémicos. En este caso lo que nos importa es el agua. Y, y bueno, necesitas también de otras especialidades, ¿no? Definitivamente hay tantas cosas que aprender de aquí. Pero como ingenieros tenemos mucho que aportar, sobre todo cómo obtener el agua, cómo conservarlo con algunas medidas o algunas intervenciones concretas y bueno, obtener el resultado que todos queremos. Luego tenemos sobre el beneficio hídrico. Acá hay otras fotos de proyectos. Arriba tienes las famosas reforestaciones que se han hecho pues de hace muchas décadas. Siempre está la idea de que la reforestación es buena. De hecho que lo es, pero depende de dónde lo hagas. ¿Y quién decide dónde lo hagas? Eso lo puede decidir un ingeniero civil si conoce muy bien la hidrología, si conoce muy bien la humedad del suelo, la retención, el flujo base, etcétera. Así que hay muchos proyectos de reforestación que no han servido para nada, ¿no? Simplemente fue paisajístico y el siguiente año o en 5 años se secó totalmente. Entonces no hubo un estudio adecuado. Se centró tal vez mucho en la parte ecológica, en la parte agronómica, pero no finalmente en el ciclo del agua. ¿Quién va a abastecer de agua esto? Y en la imagen del medio tienes una cocha. Cochas son unas lagunitas que están por ahí en los Andes, y tú finalmente lo intervienes haciéndole un dique pequeño, máximo 2 metros, entre 1 metro a 2 metros. Y se va a empozar el agua, se va a acumular. Y esta cocha puede servir para que tú lo uses, sobre todo en las comunidades ganaderas y agrícolas, y sobre todo para la recarga del acuífero, que es el objetivo principal. Y abajo está una zanja de infiltración más desarrollada, ¿no? Como ves, hay una excavación y bueno, esto va a permitir que la escorrentía que venga aquí quede atrapada aquí y se ralentice. Y también infiltre hacia el acuífero. Entonces, nuestro objetivo es la regulación hídrica. Hay muchos proyectos de infraestructura natural para diferentes objetivos. Esto es uno de ellos, la regulación hídrica. Tienes aquí un hidrograma de caudales y meses. Generalmente tienes a la salida de un ecosistema, de una microcuenca, de una subcuenca o hacia el punto donde tú desees. Tú sabes cómo varía el caudal en ese punto. Tienes meses húmedos, tienes meses secos. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con el exceso de demanda de agua, con el exceso de la actividad industrial, la actividad ganadera, agrícola?
El caudal está reduciéndose en la época seca, en los meses secos, en invierno sobre todo. Ejemplo ahora, en junio, julio, agosto. Tienes unos niveles pues muy bajos y se cree que se podría tener niveles más bajos. ¿Por qué no hablar incluso de cero, que es lo que se da incluso en la vertiente del Pacífico en muchos ríos? Entonces, al hacer estas intervenciones, estos proyectos, lo que se busca es subir esta curva, subir esta curva. Es decir, que el caudal ya no llegue a cero, sino pues se estabilice o se reduzca, pero no tanto como esto. Entonces, ¿cómo yo puedo tener este hidrograma en la época seca y que sea pues persistente, ¿no? Acá tal vez puedes hablar de curva de duración, probabilidades. Se ha demostrado de que la infraestructura natural, por ejemplo, estos proyectos, si es que son bien planeados, bien planificados, te pueden otorgar esta, estos resultados. ¿Sí? Entonces, todo depende de la escalabilidad de la ubicación, qué beneficio buscas para el poblador del que vive al costado, para el comunero, o quieres para el poblador de la ciudad más cercana, o quieres pues para la cuenca, para la ciudad principal que está ya muy, muy aguas abajo. Así que hay una mirada más grande, ¿no? Es una mirada más de gestión que toma la decisión finalmente. No es como hacer una presa en donde el resultado es evidentemente claro. Aquí no, va a haber un beneficio progresivo. De hecho, que los de alrededor se van a beneficiar rápidamente. Pero la ciudad de Lima, por ejemplo, que está muy, muy abajo, seguramente va a tomar cierto tiempo. Lo más importante, el beneficio en el tiempo, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Estos proyectos tienen muchas críticas porque mucho resulta que de ser beneficioso a mediano o largo plazo, ¿no? Difícilmente a corto plazo. La recarga del acuífero demora, ¿no? Una recarga de acuífero puede demorar 100 años, ¿no? En el peor de los casos, pero en décadas tú puedes tener ya resultados. Las otras intervenciones, zanjas, reservorios, se puede tener tal vez para el siguiente año o en 2 años, pero lo cierto es que lo vas a tener. Entonces, espacio y tiempo. ¿Dónde hago esa reforestación? ¿A la margen derecha del río? ¿En la margen izquierda del río? ¿Donde decide la comunidad? ¿Donde deciden los dirigentes? Es bien complicado también. Pero para eso estamos los técnicos, para finalmente decidir dónde es que realmente se va a tener una captación adecuada del agua. Eh, ¿Qué más? Requerimos entonces estudios técnicos e incluso con base científica. Aquí estamos haciendo muchas tesis y también publicaciones. Y sobre todo necesitamos mediciones in situ y establecimiento de redes de monitoreo hidrológico, sobre todo, que es generalmente no se hacen los proyectos. En los diseños, los proyectos de ingeniería solamente usan datos. Aquí en esas zonas no hay datos. Lo que puedes hacer entonces es instalar instrumentación hidrológica. Y bueno, puedes usar también la teledetección en ciertos casos. La precipitación y escorrentía es un tema bien, bien interesante porque podría resultar hasta un misterio. Eh, Todo lo que llueve, ¿cómo se convierte en escorrentía? Si revisas tus apuntes de hidrología, te vas a dar con la sorpresa que es demasiado empírico. Y físicamente, incluso hay muchas ecuaciones que aún no tienen solución. Así que queda mucho por investigar. Lo cierto es que ahí hay modelos, ¿no? Incluso modelos pues, muy sofisticados a nivel espacial que te pueden dividir la cuenca en subcuencas, sus microcuencas, grillar los datos, etcétera, un balance hidrológico tal vez con más componentes y más parámetros. Algunos casos concretos que quiero mostrarles. Eh, lo que se requiere en estos proyectos es el monitoreo hidrológico intenso. No hay información aquí, así que tú tienes que ir y generar información, tienes que instalar equipos. Felizmente estos proyectos están considerados dentro de la cartera ya del Ministerio de Economía, así que si tú quieres comprar equipos, mediciones, sensores, el proyecto lo cubre y es posible sustentarlo. Aquí a la izquierda tienes la imagen de la Muna en época húmeda. Bien bonito, mira, está bien cargado, está infiltrando hacia afuera, pero también haciendo su labor de infiltración en el subsuelo. Hicimos estudios con trazadores, pues como ves aquí la fluoresceína, para ver cómo es que infiltra esto y cómo este color verde puede salir abajo, ¿no? La carretera, el río está, ya te dije, 1 hora
caminando hacia abajo. Instalamos algunos monitoreos con cámaras para ver la velocidad del flujo. Este es un sistema también muy nuevo que estuvimos probándolo en zonas de montaña. Aquí estamos a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. El infiltrómetro clásico, que es un inmenso aparato. Actualmente se puede trabajar con infiltrómetros minidisco, como ves, incluso con valores más acertados del régimen no saturado, que es el régimen más real de una infiltración. Instalación de sensores en el suelo para la humedad, generación de lluvia artificial para un lisímetro. Los lisímetros te permiten estimar la evapotranspiración. La evapotranspiración es un parámetro tan teórico, tan empírico, que tal vez te recuerda muchas fórmulas, pero no debería serlo. Tú puedes medirlo también y estimarlo. Entonces, estos equipos también se desarrollan en el laboratorio. Y bueno, la clásica estación pluviométrica, en este caso un JOBO, que es lo más que se estila en instalar, el tanque vaporímetro, y bueno, muchas de estas componentes también electrónicas. Estamos con otro proyecto. Este proyecto fue con Aquafont, como ves abajo, para abastecer de agua a Lima, ¿no? Pero obviamente el primer contacto es con la población San Pedro de Casta, que son los primeros beneficiarios. Seguimos con el monitor hidrológico. Bueno, está en Cusco. Tenemos el proyecto RAJU, es el proyecto de glaciares y seguridad hídrica. Cómo se comportan los glaciares, cómo se derrite y cómo esto afecta a la seguridad hídrica de la cuenca del río Vilcanota. Entonces, bueno, en este caso tenemos que ir al glaciar, instalar igual sensores, es otra temática ya la hidrología del glaciar. Las visitas de campo, la instalación de piezómetros para estos bofedales, estos pantanos, la utilización de equipos pues, muy modernos para el aforo de ríos. Estos ríos, el río Vilcanote es un río sagrado y obviamente es un río bien grande, donde es difícil aforar, así que qué mejor usando un perfilador acústico Doppler, que en 5 minutos, 10 minutos puedes tener el perfil de velocidades en forma de píxeles de todo el río a través de este equipo, esta balsa, y bueno, todos los software que vienen con él. Instalación de estaciones, que necesitamos datos también. Esto lo estamos haciendo en convenio con el proyecto con ERC, que es la cooperación inglesa, con Imperial College de Londres, las universidades de Birmingham, algunos socios importantes de Perú, CENAMI, Condesan, UNSAC, la Universidad de Cusco, y bueno, con CITEC. Modelación hidrológica, bueno, aquí este es un tema bien amplio, pero la espacialidad de los datos nos permiten tener la información necesaria de suelo, de cobertura, de detección, podemos usar aquí. Y obviamente con los datos de medición poder calibrar. Este es otro proyecto con Nature Conservancy, TNC, en Santa Eulalia también. Son 3 comunidades ganaderas y agrícolas que tienen sus proyectos en cartera, ¿no? Para pedirlo al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, hay muchos proyectos que le quieren dar la base técnica a estos. Te proponen reforestación, te proponen andenes, y qué mejor de llevarlo todo esto a un modelo hidrológico, por ejemplo, en este caso el SWAT, que ya yo creo que en muchas universidades en Perú ya es un estándar incluso de trabajo. Seguimos con la modelación hidrológica. Hay productos como el producto Pisco de precipitación, que ha permitido obtener al menos una precipitación inicial para considerarlo en los estudios de todo el Perú. Hay algunas zonas que sí funciona bien, porque hay mucha red de estación de Cenami, y hay otras zonas como en la selva donde no va a funcionar tan bien. Pero definitivamente no solamente es el valor de la lluvia, sino la anomalía, cómo varía la tendencia, cómo varía la estacionalidad de las lluvias. Así que este producto se aplica bastante en estas zonas sin información, como un input, como un inicio de todo. Lo puedes encontrar a más o menos 5 kilómetros por 5 kilómetros de resolución, ¿no? Cada píxel mide esto y seguramente vas a tener valores en el punto donde estás estudiando o haciendo el proyecto. Bueno, puedes probar más productos satelitales y todo. Y también hicimos o apoyamos ya a Cenami en el último producto de Pisco. Pisco caudales mensuales. Si te interesa tener caudales en todo el país, también ahí puedes, si deseas, puedes contactarme al final. Pero está en la página de Cenami. Es un nuevo producto que ha salido. Justamente lo han lanzado ya hace la semana pasada. Bien, el sustento técnico y multidisciplinario. Eh,
Finalmente estamos trabajando con dirigentes, con comuneros, con el aspecto social, que hay que hacer pues una comunicación adecuada. Que las reuniones, las conclusiones que saquen, las decisiones de esos proyectos tienen una base técnica. Por ejemplo, aquí está la ecuación de Richards, que no tiene una solución pues analítica hasta ahora. Tiene mucho software, modelos, esquemas matemáticos, pero queda pendiente esto. Así que, ¿cómo plasmarlo en planos, los proyectos? Y finalmente, ¿cómo esto beneficia aguas abajo, ¿no? En este caso a la ciudad de Lima, por ejemplo. Fortalecimiento de capacidades. También buscamos pues capacitar a los que toman las decisiones, a los ingenieros de estas oficinas de diferentes entidades, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, de Economía, etcétera. Y tenemos la oportunidad de capacitarlos en estos temas, de la mano con expertos también en el tema ya del invierte PE, porque es un tema, yo sé que es bien complejo, pero la parte hidrológica es necesaria. Así que tuvimos la suerte de capacitar a 14 grupos de estos, de todo el Perú casi, de estas regiones en verde. Cada uno de estos puntos con datos de monitoreo y de hace muchos años, que trabajan con mucha cooperación internacional también, y que se puede dar un sustento técnico fuerte de estos proyectos. Eh, bueno, como universidad nos importan las publicaciones, así que tanto nosotros como otros colegas estamos aportando bastante en tener algo nuevo. La hidrología es una ciencia nueva, así que hay mucho por aportar. Del cambio climático, todo cambia, todo es no estacionario, así que tenemos que aportar. Desde la universidad es una buena forma. Entonces tenemos publicaciones ya que nos hablan del incremento de temperaturas en la vertiente del Pacífico del 2018. ¿Cómo es la función de las zanjas de infiltración? ¿Recarga o no el agua subterránea en flujo base? La contribución de estas amunas para la seguridad hídrica de Lima, por ejemplo, con algunos colaboradores del proyecto de esto de aquí, es con el proyecto de Raju, pero esto es una publicación de ellos, ¿no? De un laboratorio del Reino Unido y de Ecuador. Entonces, hay mucho que aportar y eso es la necesidad de hacer publicaciones en esta temática, sobre todo en ciencias de la Tierra y geociencias. Bueno, ahí tienen mi correo para cualquier consulta. Esta es una foto con paseos que damos en drone para estas zonas. Y bueno, es espectacular, ¿no? Todas las reservas de agua que tenemos en nuestros Andes y que pueden ser bien aprovechadas con un proyecto adecuado y correcto. Bueno, entonces atento a sus preguntas y gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, eh, preguntarle si tienen alguna consulta para que el ingeniero Pedro pueda absolverlas. Bueno, ingeniero, por parte del 21 Congreso de Ingeniería Civil, le agradecemos bastante su ponencia el día de hoy. Felicitamos también nuevamente su ponencia y muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Muchas gracias.